Buenas, en esta ocasión vamos a ver un problema de balance de materia con bypass o derivación, en este caso en la elaboración de jugo de naranja. El problema nos dice que en un proceso de elaboración de jugo de naranja se van a concentrar 1000 kilogramos de jugo recién obtenido con 12.5% de peso en sólidos. Este jugo se filtra obteniendo 800 kilogramos de jugo filtrado y 200 kilogramos de pulpa. A continuación, el jugo filtrado se concentra en un evaporador al vacío para obtener un jugo con una concentración del 58% de sólidos. Para mejorar el sabor del jugo final, los 200 kilogramos de pulpa obtenida se derivan antes de entrar al evaporador y se mezclan con el jugo evaporado. El jugo concentrado final contiene 42% en peso de sólidos. En este caso nos piden determinar la concentración de sólidos en el jugo filtrado, la cantidad de jugo concentrado final obtenido y la concentración de sólidos en la pulpa que se deriva. Entonces, en primer lugar, vamos a realizar el diagrama de apoyo de este proceso. Entonces, inicialmente tenemos el jugo de naranja recién obtenido, que vamos a bautizar esta corriente con la letra F, el cual contiene 12.5% de sólidos y entra en 1000 kilogramos. Entra en un filtro y de este filtro va a salir un jugo filtrado que vamos a bautizar como la corriente S, con una fracción de sólidos y en este caso el enunciado nos dice que se obtienen 800 kilogramos de jugo filtrado. Este jugo filtrado entra a un evaporador y en el evaporador se va a producir vapor de agua que bautizamos como la corriente W y se va a obtener jugo evaporado que va a ser la corriente E con 58% de sólidos y una cantidad de E kilogramos. Y este jugo evaporado finalmente se va a mezclar con la pulpa obtenida en el filtro. En este caso el enunciado nos dice que son 200 kilogramos. Vamos a bautizar a esta corriente de la pulpa con la letra D, que es la que se deriva, y con una fracción de sólidos en la corriente D. Una vez el jugo evaporado y esta pulpa se mezclan, finalmente se va a obtener el jugo, ya que es el jugo final, el jugo que se va a comercializar. Y este jugo lo vamos a bautizar con la corriente P, con un 42% en sólidos, obteniendo P kilogramos. Ya tenemos definido nuestro proceso, nuestro diagrama, ya se tienen identificadas todas las corrientes que entran y salen de cada operación. Entonces definimos la frontera del sistema. Entonces a partir de esta frontera identificamos cuáles son las corrientes que entran al proceso y cuáles son las que salen. Entonces únicamente en este proceso pues van a entrar una corriente que es la corriente F y de la frontera del sistema va a salir el vapor de agua y el jugo final que es la corriente P. El resto de corrientes pues quedan dentro del proceso y a partir de identificar la frontera del sistema y las corrientes que entran y salen del sistema podemos plantear la ecuación de balance general o balance global, la cual de acuerdo con la ley de conservación de materia va a ser la cantidad que entra, que en este caso va a ser el jugo de naranja, la corriente F, va a ser igual a las corrientes que salen, en este caso la sumatoria de la corriente W del vapor de agua, más la corriente P, que es el jugo final obtenido, y esto va a corresponder a 1000 kilogramos, que pues son la cantidad de jugo que entra inicialmente en la corriente F. Entonces este sería el diagrama de apoyo para todo el proceso que se ejecuta de acuerdo con el enunciado del problema. Ahora, entonces de acuerdo al balance general, vamos a hacer un balance de sólidos. En la ecuación del balance general, para este caso tenemos que la corriente F con la fracción de sólidos de esta corriente va a ser igual a la corriente P por la fracción de sólidos de la corriente P. Teniendo en cuenta pues que la corriente W como únicamente es vapor de agua, pues no, esta corriente no tiene sólidos. De aquí despejamos P, que va a corresponder a la fracción de sólidos en F por la corriente F,
dividido entre la fracción de sólidos de la corriente P. Reemplazando los datos, F vale 1000 kilogramos, su porcentaje de sólidos es el 12,5% dividido entre 0,42, que es el porcentaje de sólidos de la corriente P, y de aquí se obtiene que la corriente P vale 297,62 kilogramos. Entonces regresamos a la ecuación del balance general para hallar la corriente W, que en este caso va a ser la diferencia entre la corriente de entrada F y la corriente del jugo obtenido final P. 1000 kilogramos menos 297,62 kilogramos, obtenemos que la corriente W o el vapor de agua que sale del sistema va a ser de 702,38 kilogramos. Ya tenemos identificadas las corrientes que entran y salen. Ahora vamos a calcular las corrientes intermedias y la fracción de sólidos en las corrientes intermedias. Para este caso vamos a hacer un balance de materia en el evaporador. Entonces en este caso el jugo filtrado que entran 800 kilogramos entran al evaporador y pues en este evaporador sale vapor de agua en una cantidad de W kilogramos y sale un jugo evaporado o concentrado ya con un 58% de sólidos en una cantidad de kilogramos. Entonces ya haciendo el balance de materia únicamente sobre este equipo, entonces tenemos que por conservación de materia, la cantidad de materia que entra, en este caso es la corriente S, va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen, que va a ser el vapor de agua más el jugo evaporado. Y de aquí pues el que desconocemos es el jugo evaporado, lo calculamos simplemente haciendo la diferencia de la corriente S con la corriente W que ya habíamos calculado en el paso anterior en el balance general. Entonces de aquí se obtiene que el jugo evaporado corresponde a 97,62 kilogramos. Y para calcular entonces la fracción de sólidos de la corriente que está entrando del jugo filtrado, pues hacemos un balance de sólidos, que en este caso nos va a indicar que la corriente S por la fracción de sólidos en S va a ser igual a la corriente E por la fracción de sólidos en la corriente E, teniendo en cuenta pues que en el vapor de agua la cantidad de sólidos es 0. De aquí pues despejamos la fracción de sólidos en S, que es la que queremos averiguar, y reemplazamos los datos, pues la corriente E vale 97,62 kilos por su concentración en sólidos, que es el 58%, dividido en S, que en este caso S son 800 kilogramos de jugo filtrado que se obtienen en la filtración del jugo. Y de aquí nos resulta que la fracción de sólidos en la corriente S en el jugo filtrado es del 0,07 o lo que equivale al 7%. Entonces aquí ya averiguamos la fracción de sólidos del jugo filtrado. Y ahora vamos a hacer un balance en la operación de mezcla. Para este caso entonces seguimos que el jugo evaporado, de acuerdo con el enunciado del problema, el jugo evaporado se mezcla con la corriente que se deriva del filtrado, que en este caso era la pulpa, con 200 kilogramos y con una fracción de sólidos que es la que vamos a calcular. Y de esta mezcla pues ya nos resulta el jugo final, que es el que se va a envasar, se va a comercializar, el cual tiene un porcentaje de sólidos del 42% y se produce pues una cantidad P. Nuestra frontera en este caso pues va a ser la operación de mezcla. Entonces aquí se realiza el balance de materia. En este caso va a ser igual a la cantidad de materia que entra al proceso, va a ser igual a la cantidad de materia que sale. En este caso las corrientes que entran al proceso es la corriente del jugo evaporado y la corriente de pulpa. Va a ser igual a P. Y P, como ya lo habíamos calculado en el balance general, pues va a ser igual a 297,62. Y de acá pues realizamos el balance de sólidos. Para este caso pues tenemos que en las tres corrientes que tenemos en este proceso hay sólidos presentes, entonces el balance de sólidos corresponde a la corriente E por su fracción de sólidos más la corriente D por su fracción de sólidos va a ser igual a la corriente P por su fracción de sólidos. Y para este caso la incógnita que vamos a averiguar
es la fracción de sólidos en D, en la pulpa que se deriva, porque los demás datos pues ya los tenemos calculados de los pasos anteriores. En este caso entonces la fracción de sólidos en la corriente D va a ser igual a la corriente P por su fracción de sólidos menos la corriente E por su fracción de sólidos dividido entre la corriente D. Entonces reemplazando los datos obtenemos que la fracción de sólidos en la corriente D es igual a 0.3419, lo que equivale a decir que es el 34.19%. Y aquí pues ya terminamos, simplemente vamos a resumir los datos obtenidos en una tabla donde identificamos las corrientes, identificamos su letra con la cual hicimos los cálculos, la masa y el porcentaje de sólidos. Para en este caso el jugo de naranja, que se identificó con la corriente F, equivalía a 1000 kilogramos y 12.5% de sólidos de acuerdo con el enunciado del problema. El jugo filtrado, que era la corriente S, de acuerdo con el enunciado se obtenían 800 kilos y en los cálculos nos dio que la concentración de esta corriente es del 7% en sólidos. Para la pulpa, el enunciado nos decía que se obtenían 200 kilogramos, la identificamos con la corriente D, y de acuerdo a nuestros cálculos del balance de materia obtuvimos un resultado del 34.19%. El jugo evaporado, que es la corriente E, se obtuvo 97.62 kilos y la fracción de sólidos pues dada por el enunciado que era 58%. Para el vapor de agua la corriente W se obtuvo que el valor es 702.38 kilogramos, en este caso esta corriente no tiene porcentaje de sólidos, es únicamente vapor de agua. Y para el jugo final concentrado, que definimos como la corriente P, obtuvimos 297.62 kilos con un 42% de sólidos. Bueno, este fue toda la resolución del problema. Espero que les sirva este problema. Podrían intentarlo también iniciando con el balance de materia en el mezclador y después en el evaporador. Van a obtener los mismos resultados. Es también otra forma de hacerlo. Podemos resumir que primero se hace un balance global general y luego se hace un balance en cada etapa, en cada operación, con los datos que se van obteniendo. Esto fue todo. Muchas gracias. Hasta pronto.